Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de los webinars de la Cámara. Muchas gracias por atender al webinar de hoy. Capta clientes para tu empresa con una estrategia de SEO efectiva, impartida por la Fábrica del SEO. Me llamo César Alonso y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Alicante. En primer lugar, debo informarles que este webinar está enmarcado dentro del programa TIC Cámaras cofinanciado con fondos FEDER y la Diputación de Alicante. Antes de dar paso a nuestros invitados de hoy, déjenme que les explique el cometido de la Oficina de Transformación Digital. Vamos a ver, voy a ver si presento, vale. Bueno, el cometido de la Oficina de Transformación Digital es ayudar a las empresas en su proceso de digitalización y acompañarles el camino. Fruto de ese objetivo, hemos creado el portal TIC Negocios, el proyecto TIC Negocios, donde pueden ver el portal ticnegocioscamaradealicante.com, donde podrán informarse de todas las novedades y contenidos muy interesantes para iniciar este proceso. Como pueden navegar por aquí, tenemos acceso tanto a programas de subvención, que ahora daremos alguna pincelada, como a servicios que pueden apoyar nuestros proveedores homologados, como vender online, que es la temática que hoy nos ocupa. Dentro de las necesidades que el portal proyecta o que pueden obtener información aquí, una de ellas puede ser la vender online con nuestros invitados, la Fábrica del SEO, por ejemplo. ¿Vale? Otros contenidos de interés son los podcasts o post interesantes que pueden ilustrarles en contenidos que sean de su interés para comenzar con el conocimiento de estas tecnologías disruptivas o maneras de tecnologías para implementar en su empresa. Les recomiendo algunos de ellos, como pueden ser el conocimiento de blockchains o de big data, o etcétera. Y, por supuesto, la Oficina de Transformación Digital, donde podrán solicitar una consultoría gratuita para ayudarles a su empresa en ese proceso o cómo iniciar ese proceso. En la consultoría hablaremos con ustedes y veremos qué necesidades son las que tiene su empresa para después aconsejarles, orientarles cuáles serían los siguientes pasos. Bueno, quería empezar el webinar de hoy comentándoles los programas de financiación que pueden tener acceso, que van a abrirse posiblemente en abril. Uno de ellos es TIC Cámaras. TIC Cámaras, donde está en la página de referencias de TIC Negocios, podrán informarse de todas estas novedades, suscribiéndose a la newsletter. Pero ya les adelanto que TIC Cámaras es una iniciativa dirigida a pymes y autónomos de la provincia de Alicante, con el apoyo económico de Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Diputación de Alicante y la Cámara de Comercio de Alicante, por supuesto. La empresa beneficiaria podrá desarrollar, en colaboración con las empresas especializadas que libremente elija, la implantación de los proyectos recomendados en la fase de diagnóstico. Bueno, tenemos dos fases, la 1 y la 2. Bueno, no quiero extenderme más. Déjenme que les presente a nuestra invitada de hoy, Carolina Martín. Buenos días, Carolina. Carolina, buenos días. Carolina es psicóloga de formación, pero inició su andadura en la Fábrica de SEO hace algún tiempo, bueno, para ayudar a las empresas en este proceloso mundo, ¿no?, de la transformación digital y de forma muy concreta en su especialización, que es el posicionamiento SEO. El orgánico que ahora nos va a explicar con todo detalle. Antes de dar paso a nuestra invitada, déjenme que les recuerde un poco la dinámica del webinar. Pasaremos a la ponencia de nuestro invitado entre unos 45 minutos y posteriormente tendremos un turno de preguntas de unos 10 minutos donde yo moderaré las preguntas que ustedes hayan podido realizar a través de la plataforma y que Carolina nos contestará. Bueno, Carolina, no me extiendo más, te doy paso y déjame que te haga presentadora. Un momentín. Perfecto. Ya lo tienes. Lo tengo. Bueno, pues nada, os dejo con nuestra invitada. Buenos días. Bueno, buenos días. Hoy vamos a vengo en estos próximos 45 minutos de cómo podemos captar clientes para nuestra empresa con una estrategia SEO efectiva. Y empiezo con la pregunta de ¿qué diferencia creéis que hay entre una estrategia SEO y una estrategia SEO efectiva? Pues bien, podemos pensar que depende de la inversión, que depende de quién lleve a cabo esa estrategia, del mercado al que nos dirijamos. Es decir,
pueden haber multitud de factores que puedan considerar a priori que puedan diferenciar la estrategia SEO de una estrategia SEO efectiva. Pero yo voy a centrarme hoy en la que para nosotros, como la fábrica del SEO, es la más importante, y es la diferencia entre que una estrategia SEO sea o no efectiva, es la rentabilidad que ella conlleve. Mirad, os voy a contar una historia real. En el 2018, allá para cuando podíamos viajar, yo me fui teníamos unos 20 días, nos fuimos de viaje a Indonesia. Íbamos por diferentes islas de Indonesia. Me fui con mi pareja y somos de las típicas personas que antes de hacer un viaje, habíamos estado por el sudeste asiático anteriormente, pero bueno, somos de las típicas personas que organizamos cada paso y todo el itinerario al mínimo detalle antes de hacer un viaje. Es decir, el día 5 por la mañana vemos esto, comemos en tal sitio, por la tarde tal. Vale. Estando allí ocurre una de las catástrofes naturales que desgraciadamente ha ocurrido en los últimos años más importante en el sudeste asiático, que es el terremoto de Lombok. ¿Vale? Hay un terremoto de magnitud 7 y ello provoca el que varias islas de Indonesia queden destrozadas, centenares de muertes, todo el caos que conlleva el sufrir un terremoto. Pues bien, aparte de todo eso, y eso es lo importante, después de pasar el susto y del cuerpo que se te queda de vivir un terremoto así, nos damos cuenta que todo el itinerario que habíamos hecho desde nuestro escritorio del primer mundo y habíamos organizado punto por punto, nos damos cuenta que se nos va al garete. Entonces, os voy a contar hoy cómo nos ayudó el SEO a hacer uno de los viajes más inolvidables, es decir, cómo debido a esa situación, esa situación que tan desagradable y tan infortuita que ocurrió, como el SEO nos ayudó a que a día de hoy, a pesar de que han pasado 3 años, todavía recordemos ese viaje como uno de los más inolvidables. Pues bien, yo soy Carolina Vallés, soy cofundadora y directora SEO de la agencia La Fábrica del SEO. Nosotros estamos, nuestra oficina central la tenemos aquí en Benissa y nos dedicamos al posicionamiento en los buscadores. Nos dedicamos a todo nuestro equipo está enfocado a llevar estrategias para captar tráfico de calidad a nuestros clientes, sean e-commerce, es decir, sean tiendas online, como sean webs corporativas o de servicios. Pues bien, hoy vamos a hablar de lo que es el SEO. Y nosotros entendemos el SEO como una herramienta más de captación. Es decir, el SEO es cuando buscamos en Google cualquiera de nosotros o de nosotras, buscamos en Google cualquier búsqueda que podamos requerir y las primeras posiciones que salen de forma orgánica son gracias a que se han posicionado gracias al SEO con estrategias o con técnicas SEO. ¿Vale? Entonces, para nosotros el SEO es una herramienta más de captación, es decir, es llegar a la persona que busca a través de su móvil, a través del ordenador, a través de Siri, de diferentes métodos, es decir, lo que vamos es a las personas que buscan y captar ese cliente potencial a través de sus búsquedas. Pues bien, hoy vamos a hablar vamos a diferenciar dentro del SEO, vamos a diferenciar dos partes. Por un lado tenemos la parte del SEO de e-commerce o el SEO que utilizamos si nuestro cliente o si nuestra web es una tienda online y la parte del SEO local. ¿Qué entendemos por SEO local? Pues el SEO local es atraer clientes que buscan online a tu negocio offline. Es decir, cuando nosotros nos quedamos en Ubud, en una de las ciudades de Bali, sin saber hacia dónde podíamos ir y qué es lo que podíamos hacer y con un itinerario roto, lo que hicimos es, estando en el hotel, cogimos el móvil y empezamos a buscar templos. Los primeros resultados, lo que nos sacaba el mapa, lo que nos centraba eran templos más cercanos o más relevantes y empezamos a visitar en función de nuestra proximidad o la relevancia que nos sacaba Google. ¿Vale? Lo mismo ocurre si nosotros cualquiera de nosotros buscamos restaurantes en Alicante.
abogados en San Juan. Google dice oficialmente que el 46% de las búsquedas que se hacen diariamente son búsquedas locales. ¿Qué conlleva ello? A que la intención de búsqueda que hay detrás de cada una de estas, de cada una de las palabras o cada una de las búsquedas que hacemos en Google, estas búsquedas están muy enfocadas a la transacción. Es decir, si yo busco una asesoría en Alicante, es porque yo como usuario, en la fase en la que estoy de búsqueda o de contratación o en la fase de la transacción, estoy en una fase muchísimo más avanzada que si buscase a qué se dedica una asesoría. Es decir, la intención de búsqueda que tenemos aquí, que es asesoría en Alicante, la probabilidad que tenemos de que la persona cuando busca, es decir, cuando yo busco una asesoría en Alicante, la probabilidad o la intención que yo tengo es la de encontrar una asesoría y llamar o acercarme a esa asesoría. Es decir, lo bueno o lo positivo, las ventajas, una de las ventajas que tenemos gracias al SEO local es que el usuario cuando hace esa búsqueda, su intencionalidad es mucho mayor que cuando es una búsqueda informacional. ¿Cuándo funciona el SEO local? Veremos durante toda la presentación que funciona en la mayoría en gran parte de los casos. Funciona muy bien en búsquedas de mayor urgencia. Imaginaros, ¿cuándo tenemos urgencia? Pues cuando nos deja el coche tirado, cuando me dejo las llaves dentro de casa y necesito un cerrajero, cuando estoy en una ciudad y quiero comer comida vegana cerca de mí. Es decir, cuanto mayor es la urgencia que tenemos, mayor provecho le sacamos a esta parte del local pack, como lo llama Google, ¿vale? Oficialmente sabemos que el 50% de los usuarios que hacen la búsqueda local, es decir, que hacen este tipo de búsqueda, visitan el negocio el mismo día. Entonces, ¿es el SEO local solo esa ficha de Google My Business? Entendemos la ficha de Google My Business como toda tienda online o todo comercio debería tener esa ficha. Es una ficha gratuita en la que nos metemos en Google y ponemos ficha Google My Business y es una ficha que lo que hacemos es rellenarla para que Google nos saque en su Google Maps y que nos saque aquí, ¿vale? Es muy sencillo, es simplemente Google My Business y simplemente poniéndole el nombre y información, que ahora veremos qué información debemos darle, ya nos muestran estos resultados. Nos muestran estos resultados, pero también nos muestran el Google Maps cuando buscamos a través de en el móvil o en el coche, ¿vale? Entonces, ¿es el SEO local solo esta parte, la parte de Google My Business? No, el SEO local está compuesto por dos partes. La parte del local pack, ¿vale? Entendemos local pack como esto, la parte del local pack, pero también la parte del SEO local orgánico. El SEO local orgánico, os pongo un ejemplo, es cuando hay intenciones de búsqueda que no requieren comparativa. Es decir, yo estoy ubicada ahora mismo en Benissa y yo simplemente poniendo inmobiliaria, o sea, la intención de búsqueda, no estoy geolocalizando, no estoy buscando dónde quiero encontrar la inmobiliaria, sino simplemente hago una búsqueda muy amplia que es inmobiliaria. Lo que me saca Google, el resultado que me saca de forma automática Google es, por un lado, esta parte de aquí, que esto es una imposición jurídica que tuvo desde la Unión Europea y que debe mostrarlo con otros directorios, pero como veis pasa bastante desapercibido. Y después tenemos esta parte que es el local pack, es decir, me ubica en función de mi ubicación, me muestra diferentes inmobiliarias cercanas a mi ubicación, pero después lo curioso y lo interesante del SEO local orgánico es esta parte, es decir, simplemente poniendo inmobiliaria, geolocalizándome, detecta Google dónde estoy, si veis me saca resultados de inmobiliaria en Benissa, pisos en Benissa, 1000 anuncios en Benissa, área Costa Blanca es inmobiliaria en Benissa. Es decir, como veis, simplemente poniendo inmobiliaria, es decir, sin yo buscar inmobiliaria en Benissa, el propio Google entiende que es un servicio o es un negocio que a mí me puede interesar que esté cercano a mí. Por tanto, esta parte de aquí, esta parte del SEO local orgánico, es la que nos vamos a centrar hoy.
¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta el porcentaje o lo importante que es esta parte. Y esto es algo que en las agencias no todas las agencias están enfocadas a esos resultados, pero sobre todo también no todas las personas que podamos tener una web o una tienda online posiblemente no sabemos. Entonces, vamos a ver el por qué centramos esta charla en esta parte de Google, en trabajar esta parte del SEO local orgánico y Google My Business. Pues bien, como vemos es el 13%, ante el número de búsquedas que hay, el 13% de esas búsquedas, o sea, el 13%, perdón, de los clics se van a Google Ads, ¿vale? Que son los anuncios. Cuando entramos en cualquier búsqueda y te pone a la derecha en pequeñito anuncio. Un 13% se lo llevan ellos, esos anuncios. Un 33% se lo lleva esta parte de aquí, es decir, el local path, los resultados que hay ahí. Después, un 14%, este enlace. Este enlace es, si yo le doy a más sitios, si cliqueo sobre aquí, lo que me lleva es a la nueva página, que es el Google Maps, y me saca estos 3 resultados junto con más. Y por último, y no menos importante, tenemos esta parte de aquí abajo, que ya es la parte del SEO local orgánico, que se lleva el 40% de los clics. Es decir, estando en primeras posiciones me llevo el 40% de los clics, pero es que estando también en el Google Maps, geolocalizando mi web o mi tienda online, me llevo también un 33%, es decir, estoy copando en esas posiciones un 70 y pico por ciento de los clics. Por ello, vamos a hacer especial hincapié en esta parte. Entonces, la primera pregunta que nos surgirá o que os puede surgir es, vale, si yo soy un negocio, o sea, tengo una tienda física, imaginaros que tengo una zapatería física y no vendo online, vale, pues es muy fácil que yo me posicione aquí porque yo tengo la zapatería en la avenida tal de tal población, por tanto, Google me puede detectar ahí y perfectamente me puede geolocalizar. Pero claro, si yo vendo un servicio o vendo un producto que puedo mandar o vendo un servicio que puedo hacer tanto en mi ubicación física como de forma online, o yo me puedo desplazar, ¿cómo consigo posicionarme a nivel local? Pues bien, vamos a ver esta parte. ¿Cómo posiciono mis servicios en otras zonas? Os pongo un ejemplo de uno de nuestros clientes, que bueno, es una empresa financiera del sector financiero, y ellos tienen la sede en Valencia, pero trabajan a nivel nacional, y a nivel comercial ellos tienen en diferentes zonas, diferentes provincias, incluso diferentes comunidades, tienen mayor presencia por rentabilidad, porque les interesa esas zonas. Entonces, una de las cosas que hemos hecho con este cliente es la de posicionar sus servicios en aquellas zonas en las que a ellos les es más rentable o les interesa. Es decir, lo que hacemos es, si ahora mismo buscamos desde cualquier zona que no sea el propio Valladolid o lugar cercano, es decir, si buscamos desde aquí Alicante, yo busco uno de los servicios o sea, el producto que más les interesa ahora mismo es el de descontar pagarés, ¿vale? Si yo hago una búsqueda desde aquí, si pongo descontar pagarés en Valladolid, evidentemente me sale en primera posición, ¿vale? Tenemos esta parte de anuncio, que es la competencia que está pagando para salir de forma publicitaria aquí, y después está de forma orgánica, a través del SEO, en primera posición. Pero lo curioso de esto no es que yo tenga que poner descontar pagarés en Valladolid. Es decir, si yo estoy aquí en Alicante, no tengo en principio por qué buscar descontar un pagaré en Valladolid. Sino lo curioso de esto es que al conseguir geolocalizar, es decir, decirle a Google que esta URL, y ahora veremos cómo hacerlo, que esta URL es un servicio que yo ofrezco en Valladolid, la gente que esté en Valladolid y zonas cercanas, es decir, en provincias cercanas, si busca descontar pagarés, les saldrá en primera posición este resultado. ¿Cómo hacemos esto?
geolocalizando la URL a ojos de Google. Es decir, si nosotros imaginaros que somos un coach y ofrezco el servicio de coaching, puedo ofrecerlo de forma online en diferentes ciudades o de forma presencial. Yo puedo ir a, no sé, Barcelona y en Madrid, ¿vale? Lo que tenemos que hacer en la web es hacer una URL, es decir, dentro de la web una página, una URL por cada una de las zonas en las que yo me quiera posicionar. Y cada una de esas URLs tienen que estar enfocadas a esa zona, es decir, si yo lo que quiero es Valladolid, pues hace una URL de Valladolid. Si yo lo que quiero es Jaén, hago una URL de Jaén. Es decir, cada una de las zonas en las que yo quiera posicionarme tiene que tener una URL específica, ¿vale? Si intentamos posicionarnos en una sola URL en diferentes zonas, esto es matar moscas a cañonazos, ¿vale? Entonces vamos a especificarlo muy bien. Entonces, cuando creamos esa URL, imaginemos, utilizamos el caso de Valladolid, creamos una URL específica de Valladolid, lo que tenemos que hacer es geolocalizarla a ojos de Google. ¿Cómo se geolocaliza? Pues tiene que ser una URL en la que el usuario, cuando entre, le dé la sensación que es tenemos que tener en cuenta que es la primera URL, la primera parte de la página que ve. Por tanto, tenemos que ofrecerle toda la información que consideramos que es relevante, es decir, a quién soy, qué equipo o quiénes estamos detrás, en qué consiste el servicio, por qué me puedes contratar y sobre todo el poner imágenes, o sea, poner todo lo que sea imágenes, títulos, encabezados, los diferentes encabezados a nivel SEO que hablamos, ¿no? De los headings. Toda la información que vaya enfocada a Valladolid. Es decir, si yo me quiero posicionar por descuento de pagares en Valladolid, en el texto tengo que hablar de descuentos de pagares en Valladolid. Si yo me quiero posicionar por coaching empresarial en Murcia, pues tengo que hacer una URL en la que el texto hable de coaching empresarial en Murcia, ¿vale? Una cosa muy importante es, y cada vez en el SEO es más importante, es la experiencia de usuario que le ofrecemos. Es decir, experiencia de usuario tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que pasa muchas veces, que cuando tenemos la web, cuando tenemos cada uno nuestra web, es como la parte de la home está como muy cuidada, ¿no? En la home se cuidan todos los detalles, se tiene en cuenta que las imágenes tal, el texto tal, vale. Pero después cuando hacemos nuevas URLs, nos ha pasado en varios clientes cuando nos han llegado de que las tienen más descuidadas. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Es decir, si un usuario busca descuento de pagares desde Valladolid y le sale esa URL de Valladolid, es el primer contacto que tiene con mi web. Entonces, esa URL no tiene que ser igual que la home, cuidado, no dupliquemos, pero sí que tenemos que medir y tenemos que dedicar el mismo mimo que hemos dedicado a la home a ese tipo de URLs, porque al final para el cliente, para el usuario que entra, es nuestra carta de presentación. Y por último, para posicionar los servicios tenemos que ir a atacar intenciones transaccionales, no informacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Transaccionales son todas aquellas que busquemos enfocadas a la compra. Informacionales es mejores zapaterías en Madrid. Cuando un usuario busca mejores zapaterías en Madrid, es posible que a una segunda fase o en un segundo momento sí que quiera comprar unos zapatos. Pero es mucho más transaccional la búsqueda de comprar zapatos que mejores zapaterías en Madrid. Entonces, intentad siempre cuando enfoquéis, cuando hagáis nuevas URLs, cuando enfoquéis vuestro contenido y vuestra información en la web, enfocadla siempre a búsquedas transaccionales, que son los que dan la rentabilidad de los negocios. Por ello, ¿qué factores a nivel SEO ve o digamos que revisa o que tiene en cuenta Google? A ver, a nivel
A nivel de SEO, oficialmente, Google tiene en cuenta unos 200 factores, ¿vale? Evidentemente no vamos a hablar de los 200, pero sí que vamos a hablar a nivel de SEO local, los más o menos más importantes o los que sí o sí tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? El primero de ellos es la proximidad y la relevancia. Explico de una forma muy didáctica estos dos conceptos. Proximidad y relevancia, según Google, es a lo que en el mundo offline sería. Imaginaros que venís aquí, que nos visitáis aquí en la oficina, estamos en Benissa, venís a hora de comer y me decís, mira, me gustaría, ¿dónde podría comer una paella? ¿Dónde me recomiendas que coma por aquí? ¿Vale? Yo os diría, mira, pues en 3 calles más abajo está el restaurante tal que hace muy buenos arroces. Mira, un poquito más hacia la otra zona hay otro restaurante que también hace bastante, o sea, las paellas están bastante bien. Pero si de verdad quieres comer una buena paella, donde tienes que ir es en Moraira, es decir, 2 pueblos más allá, que ahí está tal restaurante que hace una paella espectacular. Es decir, lo que he hecho yo y lo mismo hace Google es, te dice 2 resultados cercanos a ti, es decir, próximos a ti, pero un tercer resultado te saca el que no esté más cerca, sino el que más relevante o más famoso es según las opiniones de los usuarios. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces, ¿es importante la proximidad? Sí, bueno, pero no es imprescindible. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Google te saca no solo los resultados próximos, sino los resultados relevantes. Entonces, en aquellos lugares donde nosotros aportemos, donde nosotros estemos geolocalizados, es importante que trabajemos esa parte de proximidad, ¿no? Es decir, si yo tengo mi empresa en el Campello, pues es importante que trabaje a nivel de SEO toda la zona de Campello, ¿no? Es decir, que Google entienda que yo estoy en Campello y ahora veremos a nivel de ficha, a nivel de web, cómo lo podemos trabajar, ¿no? Pero es importante que trabajemos el Campello. Pero si yo lo que ofrezco son servicios o hago venta de productos y hago envíos a diferentes zonas, a través de la relevancia también puedo llegar. ¿Vale? Es decir, lo que hacemos es geolocalizamos diferentes URLs, pero sabemos que gracias a la relevancia también nos puede mostrar. ¿Vale? Después, otro de los factores que tiene en cuenta Google es la optimización on-page. ¿Vale? La optimización on-page es la optimización que tiene la propia página, es decir, que tenga el texto, que tenga una información útil para el usuario, ¿vale? Es decir, antiguamente a nivel SEO, los propios SEOs hace unos años decíamos, no, es que hay que poner las palabras clave y hay que meterlas ahí con calzador y hay que meterlas tal cual. Cuidado, es decir, hoy en día el robot de Google es muchísimo más inteligente. O sea, a día de hoy Google entiende que el contenido de tu web tiene que ir enfocado al cliente. No hace falta escribir en indio para que Google te posicione mejor. Al contrario, es decir, no nos tenemos que olvidar de las palabras clave. De las palabras clave es, si yo me quiero posicionar por abogado penalista en Alicante, pues evidentemente mi web tiene que tener diferentes títulos, en diferentes zonas de mi web, la palabra esa. 3 palabras en realidad, pero también tenemos que tener todo ese contenido muy enfocado al usuario. Otra cosa muy importante y que será imprescindible a partir de la última semana de marzo, a ojos de Google, es el tema de que la web sea móvil friendly, ¿vale? Es decir, lo que podemos hacer es, nos metemos en Google y pones test mobile y mobile friendly, test mobile friendly, y ahí simplemente verás que es el propio Google, es una herramienta que tiene el propio Google, ponéis vuestra URL, le dais a testear y te saca un mensaje. Tu web está adaptado a nivel de usabilidad móvil. Perfecto. Esto a día de hoy es importante, pero a partir de la última semana de marzo, Google ha dicho que es imprescindible. Es decir, todas aquellas webs que no estén adaptadas
a esa parte mobile, se las va a cargar. Ya lo hizo hace un par de años en que fuese responsive y ahora va más allá. Es decir, no solamente que sea responsive, es decir, que se adapte, que en el ordenador se adapte al tamaño del ordenador y que el móvil se adapte a mi tamaño de móvil. No simplemente que se adapte, es decir, que sea responsive, sino además que sea a nivel de usabilidad, es decir, a nivel del usuario pueda interactuar con el móvil de forma, o sea, sin ningún tipo de complejidad. Entonces, entrad en el test mobile friendly de Google y ponéis ahí la web y así veis. Normalmente las webs de los últimos años, tanto si son plantillas como si no, la mayoría están adaptadas, la mayoría, pero todavía se han visto algunas sorpresas. Entonces, revisadlo porque va a ser imprescindible. Otro de los factores importantes es el factor esquema, ¿vale? Este es un poco técnico, voy a explicarlo un poco por encima porque es algo más técnico, pero considero que es un factor muy importante y debía de decirlo. El factor es que, bueno, el esquema son microdatos, o sea, segmentos de microdatos que metemos a nivel de código en la web, es decir, son invisibles para el usuario, pero son visibles a ojos de Google. Y lo que hace es que es como una especie de indicativo que le decimos a Google de forma muy rápida a qué nos dedicamos. Es decir, yo soy una inmobiliaria, pues hay un esquema, o sea, se llaman datos estructurados o esquema, ¿vale? Si buscáis en Google, si yo soy una inmobiliaria, busco datos estructurados, inmobiliaria o real estate. Es un dato estructurado en el que tú rellenas o cualquier agencia lo que hacemos es lo creamos, bueno, se crea, se sube a la web y lo que hace Google es que tan pronto antes de visitar la web, es decir, cuando hace una primera leída del código de la web, ve automáticamente, o sea, ve muy rápidamente el que nosotros le hemos dicho. Google, cuidado, te estoy diciendo en esta línea de código de que soy una inmobiliaria, de dónde estoy ubicada, cuál es mi teléfono, cuál es mi dirección y cuál es mi web. Entonces, es una manera, es como una especie de POSIT que ponemos en nuestra página que cuando entre el robot de Google es lo primero que ve. Entonces, esto es muy importante, tanto si es un comercio físico como si es una tienda online. A día de hoy es muy importante el tema de los datos estructurados a nivel SEO. Después tenemos la parte de enlaces. Entendemos enlaces, o sea, ¿por qué es tan importante en SEO y por qué los que hacemos SEO muchas veces le damos tantas vueltas o tanta importancia y relevancia a los enlaces? Pues bien, Google entiende que uno de los factores importantísimos para posicionar una web es el tema de la autoridad, es decir, cuánto de importante o cuánto de famosa es esa web y por qué te tengo que posicionar, ¿vale? Pensad que cada 3 minutos hay una nueva web en el mundo. Hay millones y millones de webs actualmente y a Google cada vez más, cuantas más webs, cada vez más le cuesta más dinero tener que leer, o sea, que mandar el robot a cada una de las webs, que lo indexe, o sea, que lo rastree, que lo indexe, que lo posicione. Eso para el propio Google, para la empresa, es un gasto que está asumiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen a día de hoy? Es todas aquellas webs que no se actualizan, es decir, esas webs, si hay alguien de los asistentes, de los 170 y algo que somos hoy, si tenéis webs me la hice hace 2 o 3 años y no he cambiado ningún texto, no he cambiado imágenes, no escribo en el blog o no pongo producto nuevo en mi tienda online, cuidado. Cuidado porque Google lo que detecta es que si tú vas actualizando tu web es porque le estás dando importancia a la web. Si tú tienes esa web en modo parasitario, Google ni entra. Es decir, prioriza aquellas webs que se van actualizando. De ahí, por ejemplo, los medios de comunicación que siempre estén, el robot de Google entre incluso varias veces al día. Entonces, una de las cosas que tienen, o sea, como un indicador es la actualización, la forma en que la actualización de las webs, y por otra es el tema de los enlaces. Los enlaces sirven para Google entiende que si yo soy un despacho de abogados y el Legal Today o el medios de comunicación del sector del derecho hablan
o sea, escriben un artículo o hay algo que hablen sobre el sector legal y hacen un enlace, o sea, y ponen un enlace hacia mi web, Google entiende que si medios o otras webs de tu sector enlazan a la tuya, tú eres relevante o tú eres importante. Entonces, de ahí que el tema de los enlaces son tan importantes en SEO. Y por último, otro de los factores que me gustaría comentar es el tema del Google My Business, ¿vale? Entendemos Google My Business como esta parte. Es decir, la ficha del Google My Business es como yo busco, por ejemplo, restaurante Quique da Costa y esta ficha, esto es el Google My Business. Como decía, hacerse esa ficha es gratuita, simplemente te das de alta, pones, ahora veremos, pero pones el nombre, la dirección, tu horario, tal, y a las 2-3 semanas Google te manda una carta. Se pueden hacer diferentes, pero generalmente ese es el método de verificación. Google te manda una carta en esa dirección que tú le has dicho con un código. Entonces, te vuelves a meter en tu ficha de Google My Business, pones el código y queda verificado, ¿vale? Es la forma que tiene de verificar que esto es correcto, ¿no? Que no te lo estás inventando y estás poniendo que, yo qué sé, que tu empresa está en, no sé, en la Gran Vía de Madrid, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué vamos a hablar en este ratito del Google My Business? Por un lado, el tema de las reseñas y por otro, cómo optimizar esa ficha. Las reseñas son esta parte de aquí, o sea, son las opiniones que dejan nuestros clientes sobre nuestro negocio y que a tenor de esas puntuaciones que nos dan, nos generan, digamos, un rating, una valoración, ¿vale? Esto ayuda a Google a considerarte más o menos relevante, es decir, lo que hablábamos antes de la relevancia. Entonces, ¿son importantes las reseñas? Sí, importantísimas. Y veremos ahora cómo trabajarlas, ¿vale? Pero también es importante la optimización de la ficha. ¿Cómo optimizamos la ficha? Bueno, una de las cosas más importantes es el título. El título debería llevar, evidentemente, cómo nos llamamos, pero también la palabra clave por la que nos interesa que nos encuentren. Es decir, si yo soy cerrajero y hago servicio 24 horas, es decir, que da igual que me llames un martes a las 10 de la mañana, como hoy, como que me llames un domingo a las 3 de la mañana, voy a ir a abrirte la cerradura, pon cómo me llamo, pero también ponme como título en la ficha de Google My Business el cerrajero 24 horas. Es decir, poned siempre en vuestro título cómo os llamáis, el nombre de vuestra empresa, seguido de la palabra clave por la que os interese que os conozca. También es muy importante el tema de la información, ¿vale? ¿Qué entendemos Perdona, Carolina, perdona que te interrumpa un momentín. Ten cuidado con el micro porque a veces cuando hablas se oye golpe y no se te entiende demasiado bien. Solo, perdón que te haya interrumpido. Nada, gracias. No pierdas el hilo. Voy a intentar no moverme porque gesticulo muchísimo. Vale, disculpad. Disculpad. Vale, una de las cosas importantes es el tema de la información. Vale, entendemos qué es lo que tenemos que aportar en esa parte de información. Pues bien, tenemos dos cosas muy importantes. Por un lado, el NAP. NAP viene de Name, Address y Phone, ¿vale? Es imprescindible que nuestra ficha de Google My Business, ¿vale? Os he puesto aquí un pantallazo de... Nosotros trabajamos con la Universidad del CEU, en la Universidad de Gastronomía y, bueno, he puesto este ejemplo por más aclaratorio. El nombre, ¿cuál es el nombre de mi empresa? ¿Vale? En este caso es Gasmaceu Universidad de Gastronomía. ¿Cuál es la dirección? La address, ¿vale? Que tiene que ser tal cual aparezca en la web, tiene que ser la misma dirección. ¿Y cuál es el teléfono? Eso es prioritario, es decir, todas las fichas de Google My Business deben tener esas tres partes sí o sí optimizadas. Y después la parte del horario. Esto es, para nosotros es el DNI nuestro a ojos de Google. Entonces es muy importante que los que tengáis ya ficha de Google My Business, después de cuando terminemos o cuando tengáis un hueco, os metáis en esa ficha y que cuidadosamente le echéis un vistazo de que tengáis toda la información. Es decir, si veis aquí, aparte de
aparte del horario y la ubicación, tenemos aquí el teléfono, tenemos pues qué servicios ofrecemos, desde una información, una pequeña descripción, desde cuánto estamos abiertos, el tema de fotos, por ejemplo, podemos poner fotos pues bueno, de nuestro negocio y podemos poner productos, servicios, es decir, podemos poner infinidad de información que todo esto lo que ayuda a Google es a que pueda entender mejor a qué nos dedicamos, a qué se dedica nuestro negocio y que nos posicione, o sea, que nos muestre ante diferentes búsquedas de usuarios, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo. También es importante el tema de las reseñas. ¿Por qué? Porque lo que habíamos hablado antes, dan relevancia a la ficha. Creo que todo el mundo conocemos el señor de la derecha, ¿no? Amancio Ortega, conocido empresario español, yo creo que a nivel internacional. Y bueno, podemos estar, no sé, podemos tener más simpatía o menos simpatía hacia este señor, pero creo que todos estamos de acuerdo en que lo que ha creado a nivel de como empresario pues es relevante, ¿no? Es decir, una persona que dentro del sector del sector de las empresas o del mundo empresarial, pues es una persona muy relevante. Ahora bien, os pongo un caso, una situación. Imaginaros que entramos en una tienda Kiwoko, ¿vale? Una tienda de estas de animales, da igual la tienda, una tienda de animales. Y estamos mirando, no sé, un pienso para nuestra mascota y tenemos una duda. Al girarnos, vemos a Amancio Ortega y al lado a un trabajador o a una trabajadora, dependiente o una dependienta, de Kiwoko. En esa situación, que es donde nosotros tenemos una duda sobre el pienso, en esa situación, ¿quién es más relevante en ese momento? Es decir, ¿es más relevante Amancio Ortega sea Amancio Ortega o es más relevante el trabajador o la trabajadora del Kiwoko? Posiblemente estamos todos de acuerdo en que en ese momento, seguramente o probablemente, el trabajador o la trabajadora de Kiwoko nos aportará o entendemos que nos podrá esclarecer de forma más rápida y de forma más rápida la duda que nosotros tengamos, a pesar de que sea el gran Amancio Ortega. Pues esto ocurre lo mismo con las reseñas en Google My Business, o sea, en la ficha nuestra de nuestro negocio. Es decir, es importante tener reseñas, pero dentro de, a ojos de Google, es importante que esas reseñas sean relevantes. ¿Cómo conseguimos que sean relevantes? Actualmente se consiguen de dos formas, ¿vale? Por un lado, hay un programa que tiene Google que se llama Local Guide, que somos, bueno, tú puedes darte de alta y cuando, digamos que conforme tú vas contribuyendo a las reseñas en los diferentes sitios que tú vas, pues te van dando como puntos, ¿no? Entonces tienes como diferentes niveles, conforme te vas consiguiendo puntos tienes diferentes niveles. Entonces, yo, por ejemplo, soy Local Guide 6, pues tengo mayor relevancia que uno que es un 2 o menor relevancia o tiene muchísima relevancia uno que tiene 9 que yo 6, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, tenemos por un lado esa parte, el Local Guide, y después, por otro lado, tenemos el tema de las reseñas geolocalizadas. Me explico. A ojos de Google, si yo tengo, imaginaros, una pescadería, ¿vale? Un comercio físico, donde vienen los usuarios, donde vienen mis clientes a comprarme el pescado, Google da por relevante a aquellas personas que él ha detectado que por su ubicación en el móvil ha detectado que ha acudido a esa pescadería, tienen mayor relevancia que una persona que a lo mejor esté a 50 kilómetros y ponga la reseña, ¿vale? Es decir, ahí sí que por proximidad, o sea, detecta que si tú has acudido a esa ubicación, eres más relevante que una persona que no ha acudido. Ahora bien, ¿cómo de importantes son estas reseñas? Pues en función del tipo de comercio. Si soy un comercio físico, pescadería, restaurante, etc., es importante las reseñas geolocalizadas. Si yo soy una empresa, lo que dice Google, como de área de servicio, área de servicio son cerrajeros, pintores, empresas que son las empresas los que se mueven a donde está el usuario, a donde está su cliente, ¿vale? Que es decir, el cliente no viene a mi empresa.
pues ahí no es tan importante esa reseña, tan importante que la reseña esté geolocalizada. Y por último, es importante pero no es imprescindible en área de servicio. Y por último, no tiene tanta importancia o tanta importancia es cuando somos empresas que prestamos servicio o hacemos venta de producto online, ¿vale? Entonces, en función de en qué punto, en qué una de estas tres os ubiquéis vosotros, o sea, tengáis vuestro negocio, tened en cuenta que son más o menos importantes que las reseñas estén geolocalizadas. Si yo tengo un comercio físico, pero a la gente le cuesta mucho cuando viene a mi restaurante, cuando viene a mi tienda física, no sé, a ponerme reseñas, esto siempre diré que nunca lo he dicho, pero se pueden hacer reseñas geolocalizadas, ¿vale? Pero bueno, ahí ya depende, ya son diferentes herramientas que hay que utilizar, pero se puede hacer. Y por último, es importante que respondamos todas las reseñas. La mayoría de fichas que nosotros vemos constantemente de negocios que están dados de alta tienen comentarios o tienen reseñas y no están contestadas. Volvemos a lo mismo que a la web. Es decir, Google detecta que si tú tienes reseñas, pero tú no contestas ninguna reseña, considera que tampoco le estás dando mucha importancia. Pues si tú no le das importancia a responder a tus clientes, tampoco da él importancia que seas relevante, ¿vale? Entonces es importante que las reseñas las respondáis. Os doy un truco a la hora de poner reseñas o de que os pongan reseñas. Las reseñas tienen tal importancia, y esto es algo que la gente muchas veces no le está dando la importancia que lo tiene, que tiene tan importancia que si utilizamos o se utilizan las keywords principales en ese texto de reseñas, mira lo que ocurre. Es decir, hago yo una búsqueda desde aquí, desde Benissa, y pongo comida vegana. Me saca 3 resultados, como veis, uno más cercano, que es este de aquí, este está más cercano a mí, y estos dos más lejanos, es decir, este por proximidad y este por relevancia. ¿Por qué me saca estos 3 restaurantes? Porque tienen comentarios donde hacen alusión a comida vegana. Es decir, no es porque ninguno de ellos, algo que deberían tener, si eres un restaurante vegano, deberías tenerlo. Otra cosa es que no, es que yo soy un restaurante que tengo opción de comida, o sea, tengo opciones veganas. Perfecto, no me lo pongas en el título, pero sí que ponlo en servicios, ponlo en la categoría, es decir, hay mucha información. Pero mirad la importancia de las reseñas, que hasta que una simple búsqueda como comida vegana está posicionando en mi local pack, en los primeros lugares que yo veo, tanto en el móvil como en el ordenador, gracias a reseñas que han puesto otros clientes que hablan de que tienen comida vegana. Entonces, ¿es importante la reseña? Sí, muchísimo. Entonces, algo que tenemos que entender, y en el mundo online pasa, es que las personas nos encanta comprar, nos encanta sacar la tarjeta, nos encanta consumir, comprar, pero eso sí, odiamos que nos vendan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que los usuarios tienen intenciones de búsqueda tales como, imaginaros, comprar flores de Bach. La intencionalidad de búsqueda que hay ahí, es decir, quiero comprar, estoy diciendo que quiero comprar. Es decir, ahí estoy expresando mi deseo de comprar. Mirad lo que muestra Google. Ante una búsqueda tan transaccional como esta, me sigue pareciendo en qué lugares de forma offline puedo comprar las flores de Bach, ¿vale? Aquí a la derecha me muestra anuncios, que habíamos hablado de que el 13% de clics se van aquí, el 33% se van aquí, el 14% se van aquí y el 40% se van aquí. Como veis, Naturitas no tiene ubicación física aquí, tampoco está trabajando a nivel local, pero bueno, están a nivel de SEO, están posicionados por comprar flores de Bach, pero veis que incluso en una búsqueda tan transaccional me sigue mostrando esta parte de aquí. Entonces, ¿es importante? Sí, sí que es importante a día de hoy. Entonces, ¿qué estrategia SEO es efectiva para mí? Pues depende de si tengo un e-commerce o si tengo una web
corporativa o una web donde yo muestro mis servicios o productos. Es decir, que el usuario no paga a través de mi web, ¿vale? Entendemos tienda online como webs que el usuario sí que paga a través de tarjeta, PayPal, lo que sea, el método de pago que tenga, sí que paga, y las webs corporativas que no hay una transacción directa. Entonces, si tengo una tienda online, para ir terminando, si tengo una tienda online o un e-commerce, es importante que vayamos a intenciones de búsqueda transaccionales en una primera fase, es decir, transaccionales es pues, comprar flores de bar, y en una segunda fase vayamos a informacionales, es decir, en fases siguientes vayamos a las informacionales. Es importante que trabajemos las categorías como prioridad. Me explico. Es un error algo común de los que tenéis o clientes que nos llegan con tiendas online, es que trabajan mucho el producto, pero las categorías se olvidan. Nosotros trabajamos con una empresa, una tienda online de electrodomésticos, y bueno, tenían como 2 o 3 productos, que eran 2 o 3 hornos como estrella que vendían mucho. Vale, es importante trabajar el producto cuando son productos de estrella mucho, pero también es importante trabajar a nivel de categoría. ¿Por qué? Porque el producto puede llegar un momento en que no tengas stock o que no tengas, que ese producto acabe. Entonces, en el momento que eso ocurra, lo que haces es que pierdes todo el posicionamiento, mientras que es mucho más difícil a nivel de negocio perder una categoría, como puede ser, por ejemplo, hornos. Entonces, con mayor prioridad, trabajar las categorías, y después, como una segunda fase o de forma paralela, en función del tiempo o los recursos que podáis tener, que trabajéis los productos. Y también, aunque tengáis una tienda online, hay que trabajar el SEO local. Tanto el SEO local orgánico, si son, por ejemplo, imaginaros que tenemos un cliente que vende los paneles solares, sus propios paneles. Pues, aunque soy una tienda online que vendo el panel solar, me interesa, o sea, por ejemplo, con el cliente nos dijo, bueno, a mí me interesa mucho la zona de Andalucía, de la costa andaluza, ¿vale? Pues se hicieron diferentes URLs por las diferentes poblaciones y ciudades que interesan, para que cuando el usuario desde allí busque paneles solares o comprar panel solar, le aparezcan los primeros resultados. Eso a nivel de SEO local, a nivel de SEO orgánico, pero a nivel de SEO local también es importante trabajarlo. Os pongo un ejemplo de una búsqueda como es tan genérica como actividades, ¿vale? Tenemos a nivel orgánico, pues, Atrápalo, TripAdvisor, Jumping, es decir, es una búsqueda muy amplia, pero si veis aquí por Local Pack, nos está sacando actividades en Benissa y me está sacando Marinal, ¿vale? Que es una tienda online de planes de ocio aquí en la Comunidad Valenciana. Es decir, aunque me saque aquí, esto me va a costar mucho posicionarme por actividades, porque hay grandes, uno de los más grandes están aquí. Entonces me va a costar mucho en esa búsqueda tan amplia, pero sí que puedo competir aquí, que también se lleva un 33%, ¿vale? Es decir, que ojo, cuidado con las tiendas online, no digáis, bueno, es que esto no es tan importante para mí. Sí, sí que lo es. Al final se trata de ir buscando los huecos que a lo mejor los grandes o que la gran competencia no hace. Y si tengo, por terminar, si tengo una web corporativa, lo que tengo que hacer es lo que hemos visto, es decir, URLs geolocalizadas por servicios o productos, es decir, cada una en aquellas zonas en las que yo esté, hacer una URL por cada una de ellas y trabajarlas de forma que Google entienda, pues, con los textos, con las imágenes, con los contenidos, con los enlaces que hablen de esa zona. Y por otro lado, la optimización del Google My Business, de la ficha que hemos visto, es decir, imprescindible e importantísimo el NAP, nombre, dirección y teléfono, el tema de las reseñas y las propias publicaciones. Si entráis en la ficha de Google My Business, veréis a la izquierda que pone publicaciones. Es como una especie de, podéis publicar como si fuese una red social más, ¿vale? Sí que lo que os comento, que tanto las reseñas como las publicaciones ayudan muchísimo a mostraros en los mapas, como hemos visto en el ejemplo de la comida vegana. ¿Y por qué pongo el GIF de la derecha? Porque tanto en tiendas online, sobre todo con webs corporativas, es decir, que no hay una transacción a través de la web, ahora mismo os podéis llevar gran parte de cuota del mercado en este tipo de estrategias. ¿Por qué?
porque los grandes actualmente no lo están haciendo, o muy pocos sectores hemos visto nosotros aquí en la agencia, muy pocos sectores están trabajando esto. Y que todavía hay muchísima gente que el SEO, muchísimos sectores en que el SEO todavía no lo están trabajando. Entonces, si estamos en un sector donde a nivel SEO hay mucha competencia, como puede ser, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, trabajamos con varias inmobiliarias o el sector de alojamiento, es un sector a nivel SEO con mucha complejidad, porque están los grandes, está Booking, está Idealista, es decir, hay grandes. Si estás en un sector como ese, es importantísimo que cuanto antes empieces a hacer estrategias de SEO e implantarlas, no solo a crear las estrategias, sino implantarlas. Pero si estás en un sector, como pueden ser el sector, por ejemplo, pues eso, despacho de abogados, centros de psicología, no sé, centros educativos, es decir, hay sectores en los que todavía la competencia no está inmersa en ese mundo online, es decir, no está aprovechando que la gente está buscando y mostrando, es ahí donde también tenéis que estar sí o sí, porque aquí el que llega primero pues consigue ventaja, ¿vale? Entonces, sea la opción que sea, sí que os recomiendo que montéis o que sobre todo que implantéis una estrategia SEO basada en ir a que sea rentable, ir a la rentabilidad de vuestra empresa y sobre todo a las búsquedas geolocalizadas y de forma local como hemos visto, ¿vale? Y nada, por mi parte es todo. Aquí tenéis mi contacto, bueno, mi correo carolina@lafabricadelseo.com o mi teléfono y me podéis contactar, aunque ahora dejaremos unos minutos para preguntas, me podéis contactar después de este webinar para cualquier duda, cualquier caso en concreto o cualquier cosa que haya quedado en el tintero, que estaré encantada de contestaros. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu exposición. La verdad es que nos has abierto la puerta a un montón de incógnitas y a un montón de cosas que me parece de mucho interés. No, a mí me ha llamado la atención, bueno, ahora tenemos poco tiempo, pero ahora te quiero hacer un par de preguntas que han surgido en el chat, pero a mí me ha llamado la atención el hecho de que cuando se hablaba de SEO, siempre se hablaba lo de las palabras claves y casi ya. Sí. Sin embargo, nos has hablado todo un mundo de posibilidades o de configuraciones que son leídas por los buscadores. La primera pregunta que quería hacerte es, has reseñado lógicamente a Google, que es todo lo puede de los buscadores, pero todo el trabajo que hagamos en posicionamiento SEO, ¿también valdría para otros buscadores, aunque sean minoritarios, tipo Yahoo o otro tipo de buscadores? Sí, hablo siempre de Google porque en España el 98% de las búsquedas son a través de Google, entonces, pero después está seguido de Bing actualmente y Yahoo. Siempre digo lo mismo, si te posicionas en Google, en Bing y Yahoo hace tiempo que estás posicionado. El motor de búsqueda que tienen, o sea, está mucho más atrasado a nivel de indexación y demás, y es mucho. El Bing y el Yahoo de hoy en día es como el Google de hace 5 años, que era, pues eso, metías 4 palabras clave y te posicionaba enseguida. Vale. A ver, surgen preguntas acerca de posicionamiento local y online, porque has hablado de, bueno, de los servicios. Me preguntan dos preguntas que son similares, pero no. En primer lugar, si tienen un negocio online y offline, o entiendo que tendrán que hacer las dos estrategias, ¿no? Y después preguntan un poco más si es necesario tener, aunque tengas un servicio solamente online, es relevante tener una dirección física. Sí, porque te ayuda siempre a que Google te ubique en algún lugar. Es decir, algo que ocurre hoy en día es que es gratis hacer una ficha, no gratis, es muy barato hoy en día tener una web, hay muchos no, pues ahora me monto un esto, un otro. Es decir, Google a día de hoy es lo que decíamos, que está priorizando en sus recursos y está viendo en dónde. Entonces, toda aquella información o toda aquella información adicional que que le mandemos a Google hace que te tengan más consideración o que te considere que existes. Es decir, una de las cosas que ocurre, por ejemplo, es que hay muchos blogs, y esto viene por el sector SEO, ¿vale? Los nicheros que llaman, es decir, gente que entiendes de SEO y te haces tus propios webs, que son blogs que no hay detrás un profesional de ese sector, sino simplemente pues, que han contratado a un redactor y han redactado.
Entonces, Google todo eso lo está penalizando. Es decir, Google lo que quiere es que las webs que haya sean gente profesional. Es decir, que si tú me hablas de un blog de, no sé, de lesiones, que haya un fisioterapeuta o un osteópata o lo que sea detrás de esa información. Entonces, aunque yo esté solo online, sí que haría la ficha de Google My Business. En la ficha de Google My Business, si tú eres un negocio que solo haces online, te da la opción. Es decir, te dice, ¿realizas tu actividad en una dirección concreta o de forma online? Entonces le das online y en la ficha lo que te saldrá es que tú lo haces a nivel nacional. No tienes solución para eso. Una pregunta, bueno, surgen varias preguntas relacionadas, pero a ver, hay otra pregunta que me ha surgido a mí, porque se habla de configuración de SEO, se habla de una serie de configuraciones. Vale, imaginemos que una empresa acaba de, o tiene su web ya establecida, ya está posicionada o no, no sé, y decide optimizar su posicionamiento SEO. Aparte de contratar a un especialista en SEO, ¿debería contratar también a un programador que le ayude a ir modificando su web? Bueno, eso sería el no va más, ¿no? Depende un poco de la web. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa muy conocida del sector de la decoración y la web que tenía, o sea, nos contrataron a nosotros como SEO, pero la web que tenía había tantas limitaciones que sí que era importante, o sea, era imprescindible que un desarrollador limpiase y depurase todo eso porque era en plan de sí, se puede hacer SEO, pero es que hay tantas Limitaciones técnicas, quiere decir, ¿no? sí, Porque era tantas una plataforma limitaciones estándar, ¿no? Sí. que no estamos dejando crecer la web porque es imposible. Pero si son webs que, te digo esta porque es una web muy grande con mucho tráfico diario y demás, pero cuando son webs más o menos corrientes que podemos tener cualquier empresario o empresaria de a pequeña escala, estando más o menos bien con un WordPress o un PrestaShop o más o menos ya a nivel SEO ya la web responde. No se O sea, requiere que no, si tienes una plataforma estándar que estás tan conocida, no es necesario, no sino con requieres. el contenido, entendido. Exacto. Vale, Exacto. me preguntan también, dice, a la hora de geolocalizar, tratar de hacerlo por provincias o directamente por ciudades. Lo dice la persona que pregunta, Adán, por el peligro de canibalizar palabras clave o algo por el estilo. Depende a nivel de negocio, es decir, de rentabilidad. Tenemos que tener en cuenta cómo busca el usuario. Pasa algo muy curioso, como por ejemplo en Galicia, la gente busca Galicia, no busca en casos puntuales, pero sí que se tiene una búsqueda más a nivel de comunidad, pero después ocurre, como es el caso de aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, la gente busca Valencia o busca Alicante. Entonces, Sí. en tema de canibalización es cuando tú mismo te estás intentando posicionar por dos términos idénticos, entonces tú mismo te estás canibalizando, ¿no? Te estás haciendo tú mismo la competencia. En este caso es un poco a nivel de negocio. Si dices a nivel comercial a mí me interesa estar, no sé, en Zamora y en Valladolid, a pesar de que estén muy cerca, si me interesa esto, pues no es una canibalización, le estás diciendo a Google Zamora y Valladolid. Otra cosa es que quieras hacer. Nosotros, de hecho, tenemos clientes que estamos haciendo en Denia y en Javia. Son poblaciones colindantes. O sea, que a nivel de canibalización no es un problema. También nos preguntan un poco ahondar, aunque ahora, claro, es un webinar, esto es abrir boca, ¿no? Digamos. Sí. Preguntan acerca de geolocalización de las URL de las páginas web por servicio que has indicado. Pero no sé si podías dar algún matiz más, algún detalle más de esto, porque no terminaban de entenderlo. Vale, imaginaros que eso somos un coach y yo puedo hacer coaching empresarial en Murcia, puedo hacer coaching empresarial en Jaén, en Almería, en Alicante. Pues tengo que hacer una URL específica por cada una de las ciudades y esa URL va enfocada a esa ciudad. Es decir, lo que sería ideal es que cuando entres a esa URL, la de Murcia, tengas una imagen relevante de Murcia, si entro en Almería, que el título ponga mi Sí, servicio en Murcia. entiendo pensar un poco desde el punto de vista del cliente local, ¿no? Quiero decir, entiendo Claro. bien lo que... Claro, esto es lo que Aquí, nos ayuda, es eso, que cuando yo esté en Murcia y busque un coaching empresarial, me salga tu resultado de Murcia. este ejemplo que has puesto está bien porque es una pregunta, aunque ya lo has explicado también, que también aquí preguntan, que ¿cómo se gestiona el SEO en un negocio B2B? O sea, vender servicios a empresas o vender a otras empresas. Es igual, ¿no? Pero posicionando... Igual, claro, igual. Es decir, yo, por ejemplo, en mi agencia somos B2B o como nosotros llevamos tiendas online que son B2B, empresas que tiendas online B2B, es lo mismo. Es decir, lo que tenemos que ver es cómo busca el cliente al que yo voy
tanto si es una empresa como es un customer, da igual lo que sea, cómo busca el usuario o cómo considero o cómo quiero que me busquen y posicionarme por ello. Muy bien. Bueno, Carolina, vamos a tener que dejar aquí porque nos hemos pasado un poquito de la hora. Agradecerte tu exposición, ha sido realmente interesante, pero bueno, nos abre un mundo de preguntas ahora. Nos hemos quedado con las ganas, entonces yo indicar tanto, si te parece bien, a los asistentes que le mandaremos la presentación, si te parece bien. Sí, El vamos a vídeo email, cualquier cosa. el vídeo del webinar estará colgado en TIC Negocios, donde hemos explicado que están los contenidos. Y bueno, emplazaros a todos los asistentes a que si tienen alguna pregunta más, que lo pueden hacer a través de la oficina o directamente a la fábrica del SEO. Exacto. Exacto. Bueno, Nada, muchas date las gracias. gracias de Ha sido nuevo. un placer compartir este tiempo con vosotros y disculpad el problema con el micro. Bueno, cosas que no, tampoco las llevo a la sangre del río, pero muchas gracias, Carolina, de nuevo y muchas gracias a los asistentes. Nos vemos en una próxima edición de webinars en la cámara y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Adiós.